Buen día tengan todos ustedes. Como el título del video dice, vamos a realizar una reparación y algunas pruebas para verificar nuestra fuente. Estos tips y estos consejos que les voy a dar sirven muchas veces para reparar otro tipo de tarjetas u otro tipo de sistemas. En este caso nos topamos con una pantalla Samsung de 32 pulgadas. Su falla principal es la siguiente: la tele no enciende. El único indicador de vida, por decirlo así, que nos da esta televisión es que al conectarla, el LED indicador de standby o de reposo sí enciende. A la hora de nosotros darle una orden de encendido por medio del botón o por medio de nuestro control remoto, la tele no hace ninguna función. Esa tarjetita, por ejemplo, que les muestro aquí, este LED indicador es el que en un principio prende. Posteriormente nosotros, al presionar el botón o darle la señal por medio de nuestro receptor infrarrojo, pues la fuente no arranca. Existen consejos para empezar a realizar reparaciones electrónicas que me gustaría comentarles. La primera y la que yo uso un sistema de reparación que es el siguiente. El primero es realizar una inspección visual de los equipos, mucho antes incluso de conectarlos, porque así podemos evitar daños, podemos evitar muchas complicaciones ya a la hora de reparar. En mi primer caso, lo que hice fue realizar una inspección visual con las tarjetas montadas, y lo que pude notar principalmente es que había sarro en esta parte de la tarjeta, que es la tarjeta main, la tarjeta que tiene las entradas y salidas de video y de audio. Me pude notar que tenía sarro. Este conector coincidentemente pertenece a esta tarjeta. Lo que me hizo suponer era que el sarro que se encontraba aquí pues podía proporcionarme un valor erróneo en las salidas de señales y permitir que la tele no encendiera. Lo que hice pues fue limpiarle, fue realizarle una limpieza, verificar que no existieran pistas cortadas o componentes alterados por el óxido que existía en esa parte. Después de la limpieza se realizó una prueba y se determinó que la tele seguía funcionando erróneamente. Entonces ya pasamos a lo que es nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder es la siguiente, es esta, de modelo BN44-001192A. En este caso, como ustedes pueden ver y si vienen viendo otros videos, esta fuente y muchas fuentes que nos ha proporcionado Samsung y nos han proporcionado las fuentes conmutadas, es una fuente muy recurrente debido a los capacitores que se encuentran en esta parte. Son capacitores electrolíticos de salida de una señal rectificada por los diodos y los reguladores que se encuentran aquí. A su vez, los de esta parte son capacitores que sufren alteraciones por sobrecalentamiento, por descargas eléctricas o simplemente porque vinieron defectuosos. Inclusive en muchas partes y en muchos centros autorizados, Samsung distribuye un pequeño paquetito donde incluye estos 7 capacitores, los 5 que están de este lado y los 2 que se encuentran del otro lado. Estos 5 capacitores lo que hacen a la hora de sustituirlos, pues se supondría que Samsung ya nos garantiza que nuestra tarjeta vuelva a funcionar. Pero muchas veces, como en mi caso, no fue así. Yo no compré el kit porque sale mucho más barato comprar individualmente cada uno de los capacitores. Antes de realizar después de la inspección visual, antes de tener que agarrar y comprar todos los capacitores, porque no todos lados son muy baratos, es importante realizar una prueba para determinar qué hay presente y qué no hay presente. En este caso, los voltajes. Los voltajes son proporcionados por
estos dos conectores. En este caso solo utiliza uno de ellos. En este lado da 5 señales o 5 salidas de voltaje de 24 voltios y de tierra. Aunque son 5 puntos, por abajo es un mismo punto, es una misma señal, solo que lo reparte en diferentes pines. De este lado tenemos un conector un tanto más ancho que nos proporciona de 12, 5 voltios, 13 voltios y un voltaje de standby. Este no lo trae aquí serigrafeado, no lo trae puesto o descrito de este lado, pero sí lo trae por la parte de abajo. Por la parte de abajo nosotros podemos notar a simple vista que ya nos escribe qué voltaje debería haber en cada uno de estos pines. Yo aquí lo que he hecho es realizar una pequeña lista de los voltajes que debería haber presentes en esta tarjeta y los voltajes que yo he obtenido con la lectura de mi multímetro. En base a eso, si nosotros conectamos nuestra fuente así tal como está, nos debería dar un voltaje principal de 5 voltios. Este voltaje es el voltaje de standby o el voltaje de reposo. Este voltaje es esencial porque es el que nos va a permitir darle la orden de encendido a nuestra tarjeta y hacer funcionar las demás, y posteriormente pues obtener así que nuestra televisión encienda. Si nosotros realizamos esta medición y no obtenemos ese voltaje, bueno, pues nos tendríamos que retroceder un poco más a realizar ya otras mediciones. Pero como en este caso yo sí obtengo ese voltaje de standby, ese voltaje de reposo por llamarlo así, lo que voy a hacer es realizar lo siguiente. Voy a poner mi multímetro en escala de voltaje de corriente directa. Voy a tomar la punta negra, la común, y la voy a posicionar en donde dice GND o tierra. La otra punta, con la punta roja, voy a posicionarla en este pequeño pin que está aquí. Como pueden ver, me da una lectura de 5.19 voltios. Es el voltaje de standby. Ese voltaje que me está proporcionando es el mismo que alimenta el LED, con el que puedo yo verificar que aparentemente sí está lista para encender. Como pueden notar, si yo realizo las otras mediciones, los otros voltajes que son de 12 y de 5 voltios, yo no tengo ninguna lectura. ¿Por qué no obtengo ninguna lectura? Bueno, eso es porque mi fuente aún no recibe la orden de encendido. Para que mi fuente reciba la orden de encendido necesito hacer algo muy sencillo. Lo que vamos a realizar es un pequeño puente entre los 5 voltios de standby y nuestro punto, nuestro pin de encendido de on-off, que es este que por lo general viene junto del voltaje de standby. Bastaría con hacer un pequeño puente con una soldadura o con un alambrito por la parte de arriba. Yo por lo general, y lo recomiendo mucho, es poner alguna resistencia de un valor no tan grande, puede ser de 1 kilo, de 220, de 330, para evitar algún daño, para evitar, si es que nuestra fuente tiene algún corto, pues evitar un daño más grave. Lo que yo voy a hacer es soldar mi resistencia en este punto y en este otro. Con la resistencia lo que voy a hacer es pues realizar ese puente que les menciono y así decirle a mi fuente de cierta manera, darle la orden de encendido. Si yo vuelvo a conectar mi fuente, en este caso como yo ya tengo reparada mi tarjeta, me debería proporcionar los voltajes que ya mencioné. Vuelvo a encender mi multímetro en la escala de voltaje, vuelvo a posicionar mi punta negra en tierra y como puedo ver, yo al realizar la medición en el punto de 12 voltios ya obtengo 12 voltios, en donde debería tener 5.3 obtengo 5.38 voltios, son voltajes adecuados. Como puedo ver, no existe una variación tan grande. Eso quiere decirme que
la fuente o en la etapa de filtrado pues no puede haber algún error. En este caso porque yo la reparé. Los capacitores cuando están en mal estado, inclusive a veces, si obtenemos esta salida de voltaje, sí podemos obtener los 12 voltios, pero muchas veces es un voltaje oscilatorio. ¿Qué quiere decir? Que puede estar en 12 voltios, puede estar en 10, puede estar en 9, puede volver a subir a 12. Y eso hace pues que nuestra fuente no sea estable. Esa puede ser una falla de capacitores. Si te topas al hacer una medición que el voltaje está variando demasiado, quiere decir que tienes un problema posiblemente en la etapa de filtraje. Puede deberse también la falla muchas veces a soldaduras frías. ¿Qué es una soldadura fría? Bueno, es una soldadura que ya está en mal estado, una soldadura que ya se encuentra quebrada, que está haciendo un falso contacto y eso no permite que exista un buen funcionamiento de sus componentes. Como ya mencionamos, existe otro voltaje de 24 voltios. Este voltaje de 24 voltios alimenta nuestro inversor que posteriormente enciende nuestras lámparas. Vamos a posicionarnos en el pin de tierra y en los otros pines de 24 voltios. Como podemos ver, obtenemos un voltaje de 24.5 voltios. Con esto, nuestra fuente o nuestra televisión, si no tiene otra falla, ya debería de encender. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos? Realizamos un puente entre el voltaje de 5 voltios que nos proporcionaba originalmente la fuente y entre el de on-off. Muchas veces viene enumerado con un 1-0 o con la nomenclatura on-off. Ya es importante pues identificarlo en diferentes tarjetas. Esta prueba sirve para muchas otras tarjetas. No independiente nada más para esta. Es una prueba que se realiza muy comúnmente y pues con ella podemos establecer muchas cosas. Esa resistencia después de realizar esta prueba ya no la vamos a necesitar. Si ustedes quieren seguir revisando o van a seguir revisando, pues ahí se la pueden dejar, no pasa nada. Como les comento, yo a la hora de cambiar estos capacitores, inclusive después de cambiarlos, mi fuente o mi televisión siguió sin encender. ¿Esto qué se debió? Bueno, de primera mano yo me topé con que estos capacitores no estaban reventados, al menos no de una manera física o visual. Estos dos capacitores que se encuentran en esta parte, a pesar de que estos capacitores vienen siendo los de 5 voltios de esta fuente de standby, y por la parte de abajo ya habían desprendido un líquido dieléctrico, que es un líquido conductor. Este líquido lo que muchas veces nos hace es conducir una pequeña corriente y en casos muy graves puede dañar a nuestra tarjeta, la puede quemar. Es importante que si tú notas a la hora de desoldar un capacitor electrolítico que existe algún líquido en la parte de abajo o en sus alrededores, inclusive es muy fácil de detectar porque huele mal, tiene un mal olor este líquido dieléctrico. Si tú notas que existe este tipo de líquido, es importante que tú realices una muy buena limpieza. ¿Por qué? Porque si tú dejas ese líquido ahí y cambias los capacitores, lo que vas a hacer es que la falla va a seguir haciendo y la falla va a seguir persistiendo, perdón, y lo que va a provocar es que nuestro equipo siga fallando o que posteriormente falle en algún futuro. Por eso es importante realizar una muy buena limpieza y una muy buena inspección. Aún después de esto, yo me topé que seguían sin funcionar. Realicé algunas mediciones en diodos, en resistencias, para evitar o ver que sus valores no estuvieran alterados. Es importante también verificar que no existan cortocircuitos. Un cortocircuito pues también no nos va a permitir que nuestra fuente conmutada encienda. Lo que yo tuve que hacer para que esta fuente funcionara fue que tuve que cambiar este
amplificador de error o este pequeño transistor, que es un Kia 431A, y este optocoplador. En conjunto lo que hacen es realizar un circuito comparador de errores que lo que hace es proteger la fuente. Estos presentaban un pequeño porcentaje de óxido en sus pines metálicos. Aunque el óxido no era mucho, me hizo suponer, por experiencia propia, este óxido muchas veces lo que provoca es alteraciones en los componentes y no funcionan adecuadamente. También me topé con que esta resistencia que se encuentra de aquí, que originalmente es de color gris y es de un valor de 0.22 ohms, en un principio se encontraba en buen estado. Cuando yo probé nuevamente la fuente después de haber cambiado los capacitores, me topé con que esta resistencia ya estaba abierta. A la hora de retirarla me di cuenta que por la parte de abajo estaba sobrecalentada, inclusive le faltaba un pedazo, y eso me hizo pues ya darme la idea de que esa resistencia desde un principio no estaba en buen estado. Este capacitor que ustedes ven aquí de color azul, este también se encontraba dañado. No era muy visible porque por la parte de abajo tenía una resina de color café. Cuando yo retiré esa resina me di cuenta que inclusive ya estaba flameado, que inclusive ya tenía ahí una parte flameada con un poco de carbón. Lo que hice pues fue buscar uno del valor similar, o un valor muy similar a este, y ponérselo. La resistencia también, yo en mi caso no encontré una resistencia de 0.22 ohms, pero la sustituí por una de 0.33. No es mucho la diferencia de valor, pero sí es importante. Yo al menos la puse ahorita para realizar esta prueba y funcionó muy bien. Es importante pues no modificar mucho los valores. ¿Por qué? Porque nos pueden provocar fallas futuras. En este caso también aquí me topé en esta cuestión. Yo tuve que reemplazar estos tres optocopladores porque el mismo líquido que habían desprendido estos capacitores había llegado ya a estas partes y ya también las había oxidado. También me había echado a perder este otro transistor o el amplificador de error que les menciono, que también es el Kia 431A. También es un circuito de la misma índole, no sé si alcanza a ver. Es un circuito, aquí se ve, este pequeño transistor, el Kia 431A, también me presentaba una falla y también lo tuve que cambiar. Esos fueron algunos de los componentes que yo cambié para que esta fuente funcionara. Ahora, este pequeño transistor que vemos aquí, o que tiene forma de transistor, también presentaba mucho óxido por la parte de abajo. Como yo no encontré este componente aquí donde yo vivo, lo que hice pues fue limpiarlo muy bien, volverle a estañar sus conectores, sus patitas, y posteriormente ponerlo. Antes que eso pues verifiqué con mi multímetro de que no existiera corto entre sus pines para evitar daños. Es así como ya después de cambiar todos estos componentes, esta resistencia que les menciono, que es la que da referencia a estos FETs de disparo para hacer funcionar nuestro transformador. Después de hacer el cambio de todo esto, mi televisor ya volvió a funcionar. Más adelante les voy a dejar unas capturas ya de la televisión funcionando. Es importante realizar y tener las medidas de seguridad antes que todo. Algo que se me pasaba también es que este capacitor grande que vemos aquí, que es de por lo general 150, 180 microfarados a 450 voltios, es importante también cambiarlo o en su defecto verificar que se encuentra en buen estado. Muchas veces también presenta fallas y el voltaje que nos proporciona aquí, que inclusive viene en la parte de abajo, que es de 385 voltios, como podemos ver aquí. Este voltaje es muy importante para que nuestra fuente funcione. Entonces, si este capacitor se encuentra alterado, pues bueno, el voltaje también se verá alterado consecuentemente. Espero el video les haya servido. En resumen, hay que cambiar los capacitores,
hay que verificar que todo se encuentre en buen estado, porque inclusive yo me encontré con muchas soldaduras frías que a mi parecer fueron la causa de que esos capacitores tuvieran esa falla, y lo que hice posteriormente pues fue realizar un resoldado completo de la tarjeta para pues evitar y corregir esos falsos contactos. Espero el video les haya servido, suscríbanse, este es un canal, este es su canal, si tienen dudas déjenmelas en los comentarios. Si tienen algunas dudas les dejaré mi correo para que ustedes me puedan hacer las preguntas pertinentes acerca de estas u otras fallas. En videos futuros estaré subiendo contenido de tecnología, haciendo proyectos, ingeniería inversa, de muchos otros sistemas electrónicos que me ha tocado reparar a lo largo de mi vida. Y espero este video les haya gustado, compártanlo con la persona que necesite ayuda reparando una fuente de estas o que realice una prueba para al menos probar un tipo de fuente de estas. Muchas gracias, esto es todo.